Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo, graficar la función racional f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Paso 1, simetrías. El gráfico de f es simétrico respecto al eje y. En efecto, f de menos x es menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado menos 4, que es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, que es de nuevo f de x. Y como f de menos x es f de x, el gráfico es simétrico respecto al eje y. En consecuencia, solo estudiamos los puntos con axis x mayor o igual que 0, es decir, los que están a la derecha del eje y. Paso 2. Intersección con los ejes. Primero, intersección con el eje y, haciendo x igual a 0. Despejamos el correspondiente y, o sea, f en 0. Pero f en 0 nos da 0. Luego la gráfica corta el eje y en el punto de coordenadas 0,0. Por otro lado, intersectos con el eje x, haciendo y igual a 0, o sea, f de x igual a 0. Entonces, x2 sobre x2 menos 4 es igual a 0. X es igual a 0. Luego la gráfica de f corta al eje x en el punto 0,0. Paso 3. Dominio, continuidad y asíntotas. F de x es x al cuadrado sobre x2 menos 4. El denominador es una diferencia de cuadrados. Entonces f de x es igual a x2 sobre x más 2 por x menos 2. El dominio de f es los reales menos menos 2 y 2. O sea, f es discontinua en los puntos menos 2 y 2. Los intervalos de continuidad son de menos infinito a menos 2 abierto, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito también abiertos. Calculemos los límites unilaterales en x igual a 2, que es donde se hace cero el denominador para buscar asíntotas verticales, y en más infinito para buscar asíntotas horizontales. En vista de la simetría respecto al eje y, no es preciso calcular los límites en menos 2 ni en menos infinito. Numeral A. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Como x tiende a 2 por la izquierda, suponemos que x toma valores menores que 2, o sea que x al cuadrado es menor que 4. Entonces x2 menos 4 nos da negativo, y positivo sobre negativo da negativo. Buscando el límite cambiando x por 2, daría 4 sobre 0, que es infinito. Para el numeral b, límite cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces asumimos que x toma valores mayores que 2. Entonces x2 es mayor que 4 y x2 menos 4 es mayor que 0, es positivo. Positivo sobre positivo nos da positivo. Y cambiando x por 2, 4 sobre 0 nos da el infinito. Para el numeral c, límite cuando x tiende a más infinito de x2 sobre x2 menos 4. Podemos dividir por la mayor potencia de denominador y numerador arriba y abajo para obtener límite cuando x tiende a más infinito de 1 porque dividimos por x2 sobre 1 dividiendo por x2 menos 4 sobre x2. Este límite señalado con el láser da 0. Esto queda 1 sobre 1 que es 1. Otra manera de calcular este límite es, otra manera de calcular estos límites cuando x va a más infinito o a menos infinito es despreciar tanto en el numerador como el denominador todos los términos, salvo los que tengan la potencia más alta. Es decir, nos quedaríamos despreciando el menos 4, límite cuando x tiende a infinito de x2 sobre x2, que es igual a 1. Los límites a y b, que es donde el denominador se hacía 0,
nos dicen que la recta x igual a 2 es asíntota vertical. De la simetría respecto al eje Y obtenemos que la recta x igual a menos 2 es también asíntota vertical. El límite C, que es cuando x tiende a más infinito, nos dice que la recta y igual a 1, ese límite dio 1, es una asíntota horizontal. Paso 4, estudio de la derivada f' de x, máximos y mínimos. F' de x es menos 8x sobre x2 menos 4 al cuadrado. Aquí arriba teníamos fx y hicimos en una hoja aparte el cálculo de f', que es derivada de un cociente. Entonces, f' es igual a 0, si, solo si, menos 8x sobre x más 2 por x menos 2 al cuadrado. Ya que aquí en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, esto igual a 0. Entonces nos da que x vale 0. Entonces, los puntos críticos es donde la derivada da 0 o no existe. Además, como f' de x no está definida ni en 2 ni en menos 2, estos puntos no están en el dominio de f. Luego f solo tiene un punto crítico que es x igual a 0, ya que 2 y menos 2 no los podemos considerar porque mirando la función arriba no son parte del dominio de la función. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x, que era x2 sobre x2 menos 4. Habíamos calculado f' de x como menos 8x sobre paréntesis x2 menos 4 al cuadrado. Y como en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, nos dio menos 8x sobre x más 2 por x menos 2. Todo esto entre paréntesis al cuadrado. Debemos analizar el signo de f' de x. Para ello, en una recta trazamos los puntos donde f' da 0, tanto el numerador como el denominador. Es decir, trazamos los puntos menos 2, 2 y 0. Y los tenemos acá indicados con una marquesina roja. Menos 2, 0 y 2. Entonces nos quedaron los intervalos menos infinito a menos 2, menos 2 a 0, 0, 2 y 2 a más infinito. Y para calcular el signo de f' tomamos puntos muestra, por ejemplo, menos 3 en el de la izquierda, menos 1 en el segundo, 1 en el tercer intervalo y 3 en el último. Para el punto muestra menos 3 calculamos f' de menos 3, que nos daría, haciendo los cálculos, más 24 sobre 25. Es decir, da positivo y ahí la función es creciente. Claro que es más fácil chequear solo el signo. ¿Cuál es el signo de f' en menos 3? El denominador siempre es positivo. Entonces queda menos 8 por menos 3, queda positivo y la función es creciente. Para el punto muestra x igual a menos 1, calculamos f' en menos 1, nos da más 8 novenos, que es también positivo. O de nuevo, solo chequeamos el signo cambiando x por menos 1. Como el denominador es positivo, entonces menos 8 por menos 1 da 8, que es positivo y la función es creciente. Y análogamente calculamos f' en 1, que da menos 8 novenos, o simplemente calculamos el signo que da negativo y la función decrece. Finalmente, para el punto muestra x igual a 3, f' en 3 da menos 24 sobre 25, o simplemente calculamos el signo cambiando x por 3, que da menos 24 y el denominador es positivo, nos da negativo, la función decrece. Mirando la tabla, deducimos que en 0, f de 0, hay un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en 0, a la izquierda la función viene creciendo y a la derecha pasa a ser decreciente, punto de máxima. En menos 2 y en 2 no hay extremos relativos, ya que a la izquierda el menos 3 viene creciendo y luego continúa creciendo. Y análogamente en 2, a la izquierda viene decreciendo y después de 2 continúa decreciendo. No hay extremos relativos. Paso 5. Estudio de f segunda de x, concavidad y puntos de inflexión. Debemos calcular dónde la segunda derivada es 0 o no existe. Haciendo una hoja aparte, f segunda de x da 8 que multiplica 3x2 más 4, esto sobre x2 menos 4 al cubo. O sea, 8 que multiplica 3x2 más 4
sobre paréntesis x más 2 por x menos 2, todo esto al cubo. Entonces f segunda de x no se anula ningún punto, porque el numerador siempre da positivo, pero no está definida en menos 2 y en 2. Pero entonces estos puntos tampoco están en el dominio de f. En consecuencia, la gráfica de f no tiene puntos de inflexión. No tiene puntos donde da cero, ni puntos donde la derivada no existe. Porque, repito, no existe la derivada en menos 2 y en 2, pero esos puntos no pertenecen, como se observa arriba, al dominio de la función. Los intervalos de concavidad los da la siguiente tabla. Recordemos que f segunda de x era 8, que multiplica 3x2 más 4 sobre paréntesis x más 2 por x menos 2, todo esto al cubo. Debemos analizar el signo de la segunda derivada y para ello graficamos en una recta real los puntos donde se hace cero el numerador y también donde se hace cero el denominador. El numerador siempre es positivo, entonces debemos graficar los puntos menos 2 y 2 que están encerrados en un cuadrito rojo. Entonces la recta real queda partida en los intervalos menos infinito a menos 2 a 2 y 2 a más infinito. Y en cada uno de esos intervalos debemos calcular el signo de f segunda de x. Para ello tomamos un punto muestra en cada uno de dichos intervalos. Por ejemplo, menos 3 en el de la izquierda, 0 en el del centro y 3 en el de la derecha. En el punto muestra x igual a menos 3 calculamos f segunda en menos 3 y después de hacer las operaciones nos da más 248 sobre 125. Como da positiva, la curva es cóncava hacia arriba. También se pudo haber analizado únicamente el signo, cambiando x por menos 3. En el numerador da positivo y aquí cambia x por menos 3 y x por menos 3. Este factor da negativo y este da negativo. Y negativo por negativo da positivo. Y elevado al cubo da positivo. Positivo sobre positivo es positivo, curva cóncava hacia arriba. Ahora, en el punto muestra x igual a 0, calculamos f segunda en 0 que nos da menos un medio. Como es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Y finalmente, en el punto muestra x igual a 3, calculamos f segunda en 3 para dar más 248 sobre 125. O analizaba solo el signo de f segunda en 3 que da positivo, cóncava hacia arriba. Paso 6, esbozo de la gráfica. Observe que este gráfico es simétrico respecto al eje Y, lo habíamos visto antes, lo que nos permite ahorrar la mitad del trabajo. Grafiquemos solo la parte que corresponde a x mayor o igual que 0, es decir, a la derecha del eje Y. La otra mitad se obtiene por simetría. Los puntos importantes fueron menos 2 y 2 que había asíntotas verticales y y igual a 1 que era una asíntota horizontal. Intersectos en el eje X y Y, el punto 0,0, es decir, la gráfica pasa por el origen. Hacemos una tablita para obtener otros punticos para tener más idea del gráfico. Para x1 calculamos f de 1 que es menos un tercio. Para x3 calculamos f de 3 que es 9 quintos y para x4 f de 4 es 4 quintos. Y tenemos entonces la tabla de la derecha que es esta curva indicada en el láser y este otro pedazo. Y el resto lo graficamos por simetría el lado de la izquierda del eje Y.